Dios le bendiga, mis amados hermanos, queridos amigos. Les saluda la hermana Judith Granados y esta es una palabra para ti. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre el tema del perdón. Esto vendría siendo la parte número 2. ¿Por qué? Porque el perdón es algo muy importante en nuestras vidas. La semana pasada estuvimos hablando que el Señor nos invita a que nosotros perdonemos a los que nos ofenden, porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Él no nos va a poder perdonar. El día de hoy vamos a estar leyendo en Mateo 5:46. Si ustedes me pueden acompañar con sus Biblias que tengan en su casa, y si no está bien, Mateo 5:46, y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? La palabra es bien clara, mis queridos hermanos, amados amigos. La palabra nos dice primeramente que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Y aquí la palabra nos está diciendo que si amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Qué va a pasar si nosotros amamos a los que nos aman? Eso no es difícil para nosotros, el querer a los que nos quieren, el amar a los que nos hacen el bien. Pero ¿qué tal nosotros perdonar o amar a los que nos hacen daño? Eso es difícil, mas sin embargo Dios nos dice que tenemos que hacerlo. Tenemos que esforzarnos nosotros por amar a los que no nos aman. A los que nos aman ya los amamos, y eso está bien. Tampoco dice que los odiemos o no los querramos, pero la palabra dice que a los que nos hacen daño, a los que no nos aman, a esos son a los que nosotros tenemos que amar. Así que la palabra es muy importante y muy buena en nuestras vidas, que nos hace reflexionar lo que nosotros tenemos que hacer. Ama al que te ofende, porque ¿qué caso tiene amar al que te ama? Dice la palabra de Dios que eso lo hace cualquier persona. Eso lo puede hacer cualquier persona que no conoce del Señor. Cualquier persona en el mundo ama al que le ama, pero al que le hace daño lo aborrece. Y nosotros tenemos que hacer esa diferencia, nosotros tenemos que hacer ese cambio, nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios que nos dice: ama al que te ofende. Porque si amas al que te ama, entonces, ¿de qué te sirve? Amén. Vamos también a la palabra del Señor en el capítulo Mateo 18:21. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Mateo 18:21. Ahí la palabra del Señor nos dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Ahí, mis queridos hermanos, la palabra del Señor nos dice que Pedro se le acercó y le preguntó que cuántas veces era necesario perdonar al que le ofendía. En aquellas épocas, hermanos, los maestros de la ley les enseñaban que ellos podían perdonar. Una persona honesta, una persona buena, que se consideraba buena, podía perdonar hasta 3 veces a la misma persona cuando le ofendía. Entonces aquí Pedro se acerca pensando Pedro, bueno, si 3 veces tenemos que perdonar al que nos ofende, 7 veces pues ya es algo. Pero el Señor le contesta, dice: entonces Pedro se le acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Yo creo que Pedro se puso contento y ha de haber pensado, el Señor va a decir: wow, Pedro, muchas veces has dicho que podemos perdonar. Pero el Señor le contesta. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y esto, mis queridos hermanos, no es para que nosotros saquemos a cuenta cuántas veces el Señor quiere que perdonemos. El Señor le está diciendo a Pedro con su respuesta que las veces que sean necesarias. Nosotros no tenemos un límite. Por eso esta palabra le habíamos puesto como título: perdona sin límites. Nosotros, mis queridos hermanos, debemos perdonar en todo el tiempo, especialmente ahora que estamos viendo tiempos muy difíciles, estamos viviendo tiempos que no se habían visto antes. Entonces nosotros tenemos que perdonar, tenemos que estar a cuentas con nuestros hermanos, tenemos que estar a cuentas con las personas que nos ofenden, especialmente porque nosotros somos
hijos de Dios. Nosotros tenemos que ser la sal del mundo, tenemos que ser la luz del mundo, tenemos que dar el ejemplo a los demás. Y yo le aseguro, hermano, querido amigo, que cuando usted perdona, cuando usted comienza a amar a aquella persona que le ha hecho daño, va a haber un cambio aún en la otra persona. Y yo lo invito para que usted lo pruebe. Y usted va a ver ese cambio y va a empezar a ver un cambio en su vida espiritual. Por dentro de usted se va a comenzar a sentir una persona totalmente diferente. La palabra del Señor, hermano, siempre nos enseña lo que tenemos que hacer. La palabra de Dios nos invita siempre a que nosotros hagamos ese cambio. Es difícil, pero no imposible, porque el Señor siempre está con nosotros. Amén. Me gustaría también que fuéramos a Juan 9:31. Juan 9:31. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Juan 9:31. Y dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Yo no estoy diciendo, hermano, querido amigo, que usted sea un pecador. Yo no lo sé, solamente usted lo sabe y el Señor lo sabe. Pero lo que yo sí sé y lo que el Señor está diciendo aquí, que Él no escucha al pecador. Él no escucha al que no hace su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que nosotros perdonemos a los que nos hacen daño. Usted puede ponerle el nombre. Yo no sé qué le han hecho sus enemigos. Yo no sé quién le ha hecho daño, qué tanto daño le han hecho. Solamente usted lo sabe. Pero el Señor no nos dice, si te han hecho esto, si te han hecho lo otro, tienes que perdonar. Él solamente dice, perdona. Perdona a los que te ofenden. Perdona a los que te han hecho daño. Es muy importante perdonar, hermano. Es muy importante. La palabra de Dios nos dice aún que Él no escucha al que no hace su voluntad. Y la voluntad del Señor es que nosotros perdonemos. Aún hay un versículo en la palabra del Señor, hermano, que nos dice, aún de la ofrenda, que si nosotros llevamos nuestra ofrenda al altar y nos recordamos que hicimos daño o que estamos mal y que no estamos a cuentas con alguien que nos ha ofendido, dice la palabra, deja tu ofrenda ahí, regrésate y ponte a cuentas con esa persona. Perdona al que te hace daño, porque si no, entonces, ¿qué caso tiene perdonar o amar al que no nos ha hecho daño? Recuerda que Dios nos ha perdonado y la palabra nos dice que si nosotros perdonamos, Dios nos va a perdonar, pero si nosotros no perdonamos, Él no nos va a perdonar. Si nosotros no perdonamos, Él no nos va a escuchar. La semana pasada estuvimos hablando sobre los beneficios del perdón y lo que pasaría si nosotros no perdonamos. Y si usted no lo ha visto, le recomiendo que lo vea para que usted se haga una reflexión en su vida y vea qué tan importante es el poder perdonar a los demás. También hay otra palabra en la palabra del Señor donde dice que lo que dejemos atado aquí en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que dejemos desatado aquí en la tierra quedará desatado allá en la tierra, allá en el cielo. Así es que, hermano, amigo, yo lo invito para que usted no deje ataduras que le van a perjudicar el día de mañana. Así que, mis amados amigos, queridos hermanos, me despido, que el Señor les continúe bendiciendo, la paz con ustedes, y recuerde, hay que perdonar sin límites. Amén. Hasta la próxima.